quien rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueva al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, tu nombre, todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre estoy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Bendiciones para todos en este día. La semana pasada comenzamos esta nueva serie buscando la verdad y hablamos acerca de la fuente de toda verdad, que en realidad es la Biblia, la palabra de Dios. En el mensaje anterior yo les di 3 razones, si recuerdan, por las cuales podemos confiar en la Biblia como la palabra inspirada por Dios. Y dijimos lo siguiente, dijimos que podemos confiar en la Biblia porque es precisa históricamente. Esa fue la primera razón que dimos para confiar en la Biblia, lo vimos en la palabra del Señor. Vimos también muchas razones. También dijimos que podemos confiar en la Biblia porque es precisa científicamente. Y podemos confiar en la Biblia porque es precisa también proféticamente. Y ese fue el tercer punto que discutimos. Ahora, la cuarta razón por la cual yo puedo confiar en la Biblia es la siguiente. Podemos confiar en la Biblia porque la Biblia es simplemente temáticamente unificada. Es temáticamente unificada. Tiene uniformidad temáticamente. ¿Y qué es lo que yo quiero decir con esto? Es que tiene el mismo tema a través de todo el libro, de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es el mismo tema de redención, desde Génesis hasta el final. Y Jesús es la figura principal. Es un libro temáticamente unificado y la Biblia en eso es clara. ¿Cuál es la gran cosa acerca de este tema o esta situación? Esta realidad. Yo conozco muchos libros que llevan el mismo tema de principio a fin, pero un libro que está escrito en un lapso de 1600 años por 40 autores diferentes, eso no es común, eso no es algo que tú ves siempre. Y este libro fue escrito en un lapso de 1600 años, desde el primer libro al último, por 40 autores diferentes, en 3 diferentes continentes, en 3 diferentes idiomas, y no se conocían entre ellos, no se conocían entre sí. Entonces, ¿cómo crees que todos estos hombres de diferentes culturas y tiempos históricos tenían la misma historia, el mismo tema común? Sería algo distinto si una persona hubiera escrito este libro, una sola persona. Por ejemplo, el Corán fue escrito por una sola persona, en el siglo VII, que es cuando surge el Islam. Las Analectas de Confucio fueron escritas por Confucio, una sola persona también. Y los escritos de Buda fueron escritos por Buda, cívicamente. Entonces puedes esperar que sean unificados en su pensamiento. Pero la Biblia fue escrita por 40 personas diferentes de todas las edades y etapas de la vida. Y como ya dije, ¿verdad? En 3 diferentes continentes, en 3 diferentes idiomas, en hebreo, arameo y griego, en un lapso de 1600 años. Y tienen la misma historia. Este libro fue escrito por poetas y profetas, por príncipes y reyes, por marineros y soldados, pastores y legisladores, doctores en medicina, prisioneros, y fue escrito por gente y personas comunes también. Así que todo tipo de personas escribieron en la Biblia y fue escrita en diferentes lugares, en diferentes contextos culturales. Así que algunas partes de la Biblia fueron escritas en una cueva, algunas partes fueron escritas en un buque o en un barco, y algunas partes de la Biblia fueron escritas en algunos hogares, y otras partes de la Biblia fueron escritas en palacios. Ahora, hay partes de la Biblia que fueron escritas en la cárcel, imagínate. Entonces, todos tienen el mismo tema. Y eso es lo particular de la Biblia. Y lo sorprendente. Parece una tarea que es imposible. Porque tiene el mismo tema de redención de principio a fin. Por más de 1600 años. Así que no se podría conseguir un grupo más diverso. Entre pescadores, recaudadores de impuestos, eruditos, hombres de negocio. Y en un periodo de casi 2000 años. Y tener la misma historia, o una historia coherente. Con un tema coherente. Así que déjame darte un ejemplo de esto. Si yo tomo 50 piezas de papel en este momento y se lo doy a diferentes personas y les dijera, quiero que rompan estos trozos de papel en la forma que ustedes deseen y le den la forma que ustedes quieran, y no voy a decirle para qué lo voy a usar, solo rompanlo en diferentes formas. Entonces, tomo las 50 piezas de nuevo. Y si las tomo todos, ¿cuáles serían las probabilidades de que yo pueda unir los 50 pedazos de papel y formen un mapa perfecto de los 50 estados de los Estados Unidos, que tenga una forma coherente, que se vea como el mapa de Estados Unidos? Eso tú no lo creerías, de eso dirías que es un truco. Así que las probabilidades son demasiado astronómicas para aceptar que al unirlas todas encajen entre sí. Pero la Biblia hace mucho más que eso. Fueron muchos lugares, muchas personas, muchos siglos de diferencia. Sin embargo, todo se unifica con el mismo tema. Entonces Jesús mismo, después de haber resucitado, vemos el Evangelio que caminó con 2 de los discípulos que iban camino a Emaús.
Lo vemos en Lucas capítulo 24, versículo 27. Se nos dice allí que Jesús, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús los guió por los escritos de Moisés, que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Los 5 primeros libros de la Biblia, escritos por Moisés, que se conocen como el Pentateuco, o también lo conocen los judíos como la Torá, y por los escritos de todos los profetas. Ese es el resto del Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento, explicándoles a estos discípulos que iban camino a Maús lo que las escrituras decían acerca de él mismo, lo que hablaban de él. Entonces lo puedes ver aquí, que la mayoría, ¿verdad?, las personas tal vez piensan que el Nuevo Testamento es el que habla de Jesús y el Antiguo Testamento se trata de Israel solamente y del pueblo judío. Y eso no es así. El Nuevo Testamento no estaba escrito cuando Jesús dijo esto. Él estaba hablando acerca del Antiguo Testamento y dijo que fue a través de todas las escrituras del Antiguo Testamento, ¿verdad?, y le explicó lo que decían acerca del mismo a estos discípulos. Así que la historia es acerca de Jesús de principio a fin. Las imágenes, las metáforas, las analogías, todo en la escritura, de principio a fin, es el plan de Dios para redimir a la humanidad, a las personas, y construir una familia para toda la eternidad, que es la familia de Dios. Así que todo empezó con él. El personaje principal de la historia es Jesús. Él es el centro de todo. Lo podemos ver en cada libro. Él es el hilo conductor en toda la Biblia. Y en Juan 5:39 Jesús dice: ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las escrituras me señalan a mí. Entonces recuerda esto: el Nuevo Testamento no se había escrito cuando Jesús dijo esto. Él está hablando acerca también del Antiguo Testamento en este tiempo. Y todas las escrituras me señalan a mí, desde el Antiguo Testamento. Y la quinta manera que puedo confiar en la Biblia es porque la Biblia es confirmada por Jesús. Jesús confiaba en la Biblia. De pronto, quizás tú has escuchado decir a alguien que dice, o quizás tú pudiste también haber pensado esto alguna vez: confío en lo que Jesús dijo, pero no estoy muy seguro de los otros hombres y los otros libros de la Biblia. Y este es el desafío a ese argumento, que Jesús confiaba en el resto de la Escritura y citaba el resto de la Escritura. Así que si confío en Jesús, tengo que confiar en el resto de la Biblia, porque Jesús proclamó que la Biblia es un libro único sobre todos los demás, es la palabra misma de Dios. En Mateo 5:18 Jesús dijo: les aseguro que mientras exista en el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. En otra versión de la Biblia dice: ni la parte más pequeña e insignificante de la ley se pasará por alto. Entonces Jesús mira la Biblia y dice: va a durar hasta el último momento. Se va a cumplir lo que Dios quiere que se cumpla en este mundo. Para darte un ejemplo, en Juan 10:35 Jesús dice: y la Escritura no puede ser quebrantada. Eso quiere decir que las Escrituras son siempre verdaderas, siempre dicen la verdad. Y Jesús proclamó la verdad de la Biblia, porque Jesús mismo es la verdad. Cuando Jesús habla de la verdad de la Biblia, tengo que escuchar para mi propia vida, por mi propio bien. Cuando Jesús habla de que cada palabra y cada frase de la Biblia es verdad, por eso es que tengo que creer que cada palabra, cada frase de este libro es la verdad. Entonces, cuando lees acerca de cómo Jesús le hablaba a las personas de la Biblia, a menudo él basaba su argumento acerca de la verdad de la Biblia en una sola frase, o incluso en una sola palabra de la Biblia. Así que Jesús creía en cada frase, en cada palabra que estaba contenido en el Antiguo Testamento. Así que ¿por qué no hacerlo yo si confío en Jesús también con la Biblia completa? Cuando Jesús habla de la Biblia, no solo habla de la poesía, de la historia, habla acerca de algo que cambia la vida. No se tratan de poesía simplemente. En Lucas 11:28 dice: dichosos, más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Obedecerla, no solo leerla como una poesía, obedecerla porque Dios la escribió para cambiar nuestras vidas. No son cuentos, son simples historias. Viene a cambiar la vida nuestra. Jesús, al hablar de la Biblia, habló de ella como un libro real, que habla de personas reales y lugares reales, por un Dios real que realmente trabaja en nuestras vidas y puede obrar en nuestra vida y cambiarla.
Esta es solo una pequeña lista de algunas personas y lugares de la Biblia, o que la Biblia habla acerca de lo real, y Jesús también confirmó que sus enseñanzas eran reales. Por ejemplo, Jesús creía en los profetas, habló de todos los profetas haciéndolos reales. Habló acerca de lo real que fue Daniel. Jesús creyó también en Noé y en todo lo que sucedió con el diluvio. Él hablaba de todo esto, los discípulos. Él creía en Adán y Eva. Jesús creía en la tragedia de Sodoma y Gomorra y lo que ocurrió allí. Él creía en Jonás y lo que pasó allí. Y esto es lo interesante, sobre todo de los últimos 4. Por ejemplo, Noé, Adán, Eva, Sodoma y Gomorra y Jonás. Esas historias Jesús las citaba, y esas son las historias más controvertidas en la Biblia por las personas que dicen, esos son un montón de fábulas, son buenas historias morales, son buenas historias de moral, con enseñanzas muy buenas para el hombre, pero así no fue como ocurrió en realidad. Pero Jesús creyó que realmente sucedieron todas esas cosas, y él las citaba. De hecho, utiliza algunos de estos como ejemplo de lo que iba a suceder en su resurrección. Si realmente Jesús creía en Jonás, entonces yo creo que así pasó. Y no sé, yo no entiendo cómo Dios creó un gran pez que podría tragarse a un hombre y podría sobrevivir dentro, pero así lo hizo. Y confío en eso porque Jesús creyó en eso y lo citó. De alguna manera, a veces me hace reír cuando 2 o 3 o hasta 4000 años después miramos la Biblia y decimos, voy a confiar en esta parte, pero en esta otra parte no voy a confiar. ¿Con base en qué? Con base en mis sentimientos subjetivos o mis emociones voy a aceptar esta parte y la otra parte no la acepto. Entonces Jesús confió en todo y por lo tanto yo confío y debo confiar en todo lo que dice la Biblia. San Agustín dijo, si crees en lo que te gusta de la Biblia y no crees en lo que no te gusta, no es en la Biblia en lo que estás confiando, sino en ti mismo, en tus sentimientos. Y yo no sé tú, pero he encontrado que mis emociones, mis propias opiniones, no son siempre confiables. Confío en Jesús, entonces confío en la Biblia. Y esa es una de las razones principales por las que puedo confiar en la Biblia, aunque a veces contradiga lo que dice la cultura. Ahora, la sexta razón por la cual puedo confiar en la Biblia como la absoluta autoridad de Dios y que es inspirada por Dios, es que la Biblia ha sobrevivido a todos los ataques que ha recibido en la historia. Y eso hace que sea un libro inusual. La Biblia es el libro que ha sido más odiado, y más ridiculizado, y más rechazado, y más controversial, más irrespetado, más debatido, más destruido por algunos. Es el libro más prohibido en toda la historia. Millones de personas han muerto porque se negaron a renunciar a su Biblia, a la verdad que está contenida. Personas que fueron asesinadas, ¿verdad?, por esto. Y en algunos lugares era ilegal la Biblia y sigue siendo ilegal en algunos países hoy día. Por eso hay mártires todavía en este siglo. Esta Biblia ha sido objeto de ataques siglo tras siglo por todo lo que puedes imaginar. Sin embargo, sigue siendo el libro más leído en el mundo, el más publicado en el mundo, más traducido en el mundo y el más vendido en el mundo. Jesús dijo esto en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Lo único en este planeta que va a durar para siempre es la palabra de Dios. Es eterna. Todo lo demás se va a quemar, pero la palabra de Dios es eterna, porque la verdad dura para siempre. Si has escuchado de Voltaire, Voltaire, un famoso filósofo francés, fue un hombre muy brillante. Ahora, él era ateo, pero era muy brillante. Y escribió varios tratados burlándose de la Biblia. Voltaire hizo una declaración que es muy famosa, fue famosa, en la que dijo, dentro de 100 años, la Biblia será un libro olvidado. Para todo el mundo ha olvidado esa cita. Después de que Voltaire murió, hace casi 100 años, su casa fue utilizada como un depósito de libros de la Sociedad Francesa de la Biblia. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos vendieron Biblias en su casa y ahora es un museo. Y la gente ha olvidado a Voltaire, ya casi nadie habla de él, pero nadie se ha olvidado de la Biblia. Así que la Biblia dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. En 1 de Pedro 1:24-25 dice, la hierba se seca y la flor se cae. En otras palabras, cosas temporales solo se marchitan y la noticia de hoy ya mañana no vale nada, nadie la quiere leer. Y tú no lees un periódico la semana pasada porque no vale nada lo que dice. Y las cosas temporales no duran. La hierba se seca, la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre.
Y la verdad siempre será verdad. Así yo lo crea o no, es la verdad. Yo podría decir que la luna está hecha de queso y creerlo. Y sabemos, y está comprobado que la luna está hecha de roca. El hombre ha traído rocas de la luna. Y no importa lo mucho que creas que la luna está hecha de queso, eso no lo cambia, sigue siendo de roca. Así que no importa lo mucho que una persona crea o piense que la Biblia es ficticia, sigue siendo la verdad, a pesar de lo que algunos crean. Así que el hecho real es que hay un montón de cosas, muchas cosas que son verdaderas, que yo no quiero que sean ciertas. Por ejemplo, yo en este tiempo de emergencia, de crisis, yo puedo creer que el COVID-19 no existe. Pensar que es una conspiración política y que no es verdadero, que todo es un cuento y que el gobierno se inventó. Y aún así me puedo contagiar y morir por algo que no creo que existe. Y eso no cambia la realidad. Como decía uno de mis profesores de seminario, Miguel Núñez, siempre decía, la verdad es lo que corresponde a la realidad. Así que lo que Dios dice que es moral, es moral. Y lo que Dios dice que es inmoral, sigue siendo inmoral, no importa cuánto tiempo pase. No es mi decisión. Él es Dios y tú y yo no somos Dios, no lo somos. Así que yo puedo decirte que yo no creo en la ley de la gravedad, por ejemplo. Y eso está bien para ti que tú creas en la ley de la gravedad y puedes ser una persona religiosa, pero yo no necesito la ley de la gravedad. Así que no podemos poner de acuerdo con esto, tú crees y yo no. Y lo que es bueno para ti, es bueno para ti, pero lo que es bueno para mí, solo es bueno para mí y ya. Cada uno tiene su verdad. Entonces no creo en la ley de la gravedad y punto. Entonces vamos a un edificio alto, bien alto, como el Empire State Building, y digo, yo no creo que la ley de la gravedad se aplique a mí, porque yo no creo en ella. Así que voy a saltar del edificio del Empire State. Entonces imagínate que me lanzo, entonces mientras voy cayendo a una velocidad bien rápida, llegando casi al piso, si alguien pudiera preguntarme, ¿cómo te va, Javier? Y yo le puedo decir, hasta ahora todo va bien. Claro, porque no he llegado al suelo. Y esa es la manera que la mayoría de las personas viven sus vidas. Dios te da la completa libertad de rebelarte contra Él toda tu vida, pero ese no es el final de la historia. Puedes correr o huir de Dios por toda tu vida, pero va a llegar un momento que ya no puedes correr más y vas a tener que enfrentarte cara a cara con Dios algún día, lo creas o no. Y todos los que no creyeron en Él no van a poder evitar que esto suceda. Y todo va a parecer que va bien en tu vida, ignorando a Dios, negando su palabra, hasta que llegues al suelo. La verdad es que en algún momento mi cara va a chocar contra el suelo. Y la verdad es que no puedes burlar las leyes de Dios. Si yo decido ser ignorante, o cuando soy ignorante de lo que Dios dice en su palabra, que es inspirada y es infalible, cuando ignoro lo que dice y digo que no me gusta esa parte, realmente solo me hago daño a mí mismo. Así que ahora también la séptima razón por la que puedo confiar en la Biblia, y esta es la más que me gusta, y es la más que quizás es subjetiva, la más subjetiva, pero la más que personalmente yo he visto en la gente. Yo puedo confiar en la Biblia porque la Biblia tiene poder de transformación. Quizás esta es la más importante, aunque sea subjetiva. La Biblia tiene un poder para transformar vidas. No hay nada que pueda transformar la vida de las personas como la Biblia. Y si tu vida ha sido cambiada es por la Biblia tal vez. Miles y miles de vidas han sido cambiadas por este libro. Y quizás has visto personas que han sido alcohólicas y adictos y irresponsables toda su vida y han arreglado sus vidas y permanecen sobrios porque empiezan a creer en lo que dice la Biblia, creer en Dios y creer lo que dice de Jesús. Y he visto personas egoístas y hombres que eran abusadores y maltrataron a sus esposas o mujeres y únicamente pensaban para sí mismos y hacían lo que fuera para sentirse mejor, pero leyeron la Biblia y sus vidas se transformaron y se convirtieron en hombres de Dios, padres excelentes y buenos ciudadanos en la comunidad, en la sociedad. Y ese es el poder transformador que tiene la Escritura. Así que, si yo pensara que se puede cambiar el comportamiento humano con las leyes, con nuevas leyes, entonces me hubiera convertido en un político. Pero no tengo nada de fe en que la política pueda cambiar los grandes problemas del planeta, aunque la política sea necesaria. Porque puedes hacer todas las leyes del mundo, pero no va a cambiar el corazón. Puedes cambiar la ley y la conducta no cambia, lo has visto en estos días. Puedes hacer una ley contra el racismo
y la intolerancia, pero no vas a convertir a un intolerante en una persona cariñosa y amable. Y Dios es quien hace esto realmente, porque es Dios quien puede cambiar el corazón. Así que Jesús lo dijo así, en Juan 8, 31 al 32, dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces yo quiero ser libre. Entonces, ¿sabe una cosa? Lo más asombroso es que en las universidades seculares, sobre todo en Estados Unidos y alrededor del mundo, tienen la segunda parte de este versículo impreso en una placa o en una piedra en los edificios de las universidades, bien hermosa. Dice: la verdad los hará libres. Pero están ignorando a Dios y están ignorando la Biblia, porque se les olvidó la primera parte del verso. Lo que dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. No se trata de cualquier verdad, no solo se trata de salir a cualquier parte y tener una opinión propia, ya esa es la verdad, o ver un gran orador y escribir un artículo sobre él y que eso te hará libre. Dice: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Entonces, ¿por qué? Porque este libro nunca te miente. Incluso cuando no me gusta, o yo no estoy de acuerdo, o cuando me duele lo que dice, inclusive cuando es incómodo lo que me dice, siempre me va a decir la verdad. Y es por eso que se llama la Santa Biblia, Palabra de Dios. Ahora te pregunto, ¿tú crees todo lo que lees en el internet? Yo espero que no. ¿Y crees todo lo que ves en la televisión? También espero que no. ¿Y crees todo lo que lees en los periódicos o en las revistas? Yo creo que eso no es cierto. Entonces, ¿por qué pasamos más tiempo leyendo y viendo cosas que sabemos que son mentiras que el tiempo que dedicamos a la lectura de lo que sabemos que es verdad? Así que la pregunta fundamental aquí, y la pregunta más importante que te quiero hacer en este mensaje, es lo siguiente. Que te puedas preguntar en la vida lo siguiente: ¿cuál será la autoridad final para mi vida? Necesitas decidir eso. Yo te recomiendo y te recomiendo que hagas la decisión hoy. ¿Vas a hacer la palabra del mundo la autoridad en tu vida? ¿O va a ser la palabra de Dios la autoridad en tu vida? ¿Va a ser la cultura? ¿O vas a escuchar lo que dice la verdad de Dios? ¿Voy a escuchar la opinión del público o mis propios sentimientos? ¿Cuál va a ser la autoridad real? ¿Dios o yo? ¿Dios o mis sentimientos? Porque cuando digo, realmente yo no puedo aceptar este libro, no es que no puedas, es que no quieres aceptarlo. No es que no puedas. Y la razón por la cual no lo quiero aceptar como mi autoridad es porque yo quiero ser la autoridad. Yo quiero ser el jefe, yo quiero ser el Señor de mi vida, yo quiero ser el Dios de mi vida. Y no quiero que Dios me diga qué es lo moral y lo inmoral, lo que está bien y lo que está mal, aunque me haga daño. Y lo quiero hacer a mi manera, aunque sepa que está mal. Y yo quiero ser el Señor, aunque eso me destruya. Así que déjame preguntarte, ¿cómo te va con eso? ¿Cómo te está funcionando si vives así? ¿Estás resolviendo tus problemas así? ¿O tu estrés está mejorando y tu preocupación o tu irritación ha mejorado, ha desaparecido porque tú eres Dios y tú gobiernas y tú mandas? Porque si tú eres Dios, estás al mando, ¿cómo te está yendo en la vida? ¿Todo te está saliendo como tú esperabas? Realmente, porque no creo que eso sea cierto. Rebelarse contra Dios es absurdo y lleva a destrucción. Tú no vas a ganar la batalla. Tus brazos son muy cortos para pelear contra Dios. Así que la pregunta es: ¿cuál va a ser la autoridad final en tu vida y en mi vida? Porque es que la inerrancia o la infalibilidad y la perfección de la palabra de Dios son tan importantes. Porque si este libro no fuera verdad, tú estarías en muchos problemas y yo también. Porque mi salvación depende de que este libro esté correcto y también la tuya. Este es el libro que te dice que tu vida no es un accidente. La ciencia no te dice eso, es la Biblia la que te dice eso. Y este es el libro que te dice que existe un propósito para tu vida. Fuiste creado con un propósito. La ciencia no te dice eso. Y este libro te dice que Dios te creó para amarte. Este libro dice que puedes ser perdonado por tu pasado, y puedes tener un propósito nuevo para vivir en Cristo, y puedes tener un lugar también en el cielo por la eternidad en Cristo. Y este es el libro que te dice que no importa el problema que pases, Dios lo tiene para bien en tu vida. Y este es el libro que te dice que hay una razón para tener esperanza, y esperanza eterna en Cristo Jesús y una vida abundante en Él. Ahora, si este libro fuera una mentira, estaríamos en un gran problema.
Ahora, debido a que este libro te dice cómo llegar al cielo, es bien importante que entiendas esto. La Biblia dice en Romanos 12, no se amolden al mundo actual. Y está hablando de la manera que el mundo piensa, las opiniones, las actitudes del mundo, la cultura, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Lo que dice la Biblia es que o eres un conformista, te conformas al mundo, o eres un transformista, te dejas transformar por la palabra de Dios. O estás conforme con la manera en que el mundo piensa, o estás transformado por la verdad que está aquí. Y entonces el versículo sigue diciendo, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El plan de Dios para tu vida es bueno, es perfecto y es agradable. El plan de Dios para tu vida es siempre agradable. Y el plan de Dios para tu vida es perfecto, dice la palabra. Pero solo lo puedes conocer a través de la perfecta palabra de Dios. Te invito a orar. Pero bueno, te damos gracias, Señor, en esta hora porque tu palabra nos has dejado, y nos has dejado esta revelación, esta palabra inspirada que nos guía, que podemos entender que es la palabra profética más segura. Sabemos que podemos confiar en ella porque es tu palabra, porque fue exhalada por ti, inspirada por ti. Sabemos que Jesús también la citó porque es su palabra también, porque Él es la verdad también. Y Él hablaba de todo esto como una verdad histórica, como una realidad, no como un mito, no como una poesía, no como cuento, sino que hablaba de todo lo que está contenido en el Antiguo Testamento. Y hablaba con esa seguridad y certeza, sabiendo que todo se iba a cumplir y que todo hablaba de Él. Sabemos que Él es el centro de la Biblia, porque en Él está la salvación. Y en esta hora te pedimos, Señor, que nos ayudes a discernir y a entender cuál es nuestra autoridad final en todo lo que hacemos y creemos, como personas, como padres, como esposos, como hijos tuyos también y como miembros de la familia de Dios y como iglesia. Queremos que tu palabra sea la que nos guíe y no ninguna otra cosa, para no desviarnos del camino, para que siga siendo lámpara a nuestros pies. Y Padre, que así nos diste la senda a seguir. Y en ese camino que transitamos, Señor, que tú seas quien nos dirija. Como hiciste con los que iban camino a Maús y estaban confundidos, que no entendían lo que había acontecido cuando moriste y fuiste crucificado y te veían resucitado y no entendían hasta que escucharon tu palabra. Tú les clarificaste, les mostraste en la Escritura tu verdad, quién es Él. Padre, que así no sigamos caminando confundidos, sino que caminemos seguros con tu compañía y mirando tu palabra revelada, que nos dice la verdad que necesitamos para salvación del alma, la verdad que necesitamos para tener vida eterna, la verdad que necesitamos para tener una vida con propósito y abundante aquí y con sentido, en el nombre de Jesús, en quien oramos y damos gracias. Amén. Quiero dar gracias por escuchar este mensaje nuevamente. Te invitamos a que sigas conectados con nosotros, conectados con Dios y conectados los unos con nosotros en la Iglesia Alianza Central. Tenemos la escuela bíblica a las 11 a.m. después de este mensaje, la plataforma Zoom, y tenemos los martes el culto de oración. Te invitamos a las 7:30 también, la plataforma Zoom. Que tengas una bendecida semana y que la palabra de Dios siga siendo luz y lámpara a tus pies. Dios te bendiga.